Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Para los que no me conozcáis, me llamo María José y coordino uno de los clubs de lectura de los amigos del museo, el que se reúne los miércoles, y es precisamente en este club de lectura en el que hemos leído el último libro escrito por Luis, que es el que está en la invitación. Bueno, no sé si todos lo habéis recibido, que se llama Manuel Bartolomé Cosío y el arte de educar. Yo he tenido la suerte, este libro, de conocerlo a través de Manuela, que es la bibliotecaria de Castropol y que hizo un encuentro hace unos meses. Compré el libro me pareció fascinante. A mí me interesa el tema de las misiones pedagógicas, de la institución libre de enseñanza y demás, y contacté con Luis, que no lo conocía, y pues muy amablemente y generosamente pues se ha ofrecido a venir a hablarnos del tema. En el club de lectura nos ha gustado a todos. Hay gente que ha llegado a decir que tenía que ser un libro obligatorio, su lectura en la escuela pública. Es un libro que se lee fácilmente, contiene muchos datos, pero bueno, es un libro fascinante y a su vez es fruto de un trabajo de investigación encomiable. Entonces, le damos ya desde ahora las gracias a Luis y os voy a contar una biografía muy corta para que haya tiempo para que él hable. Luis Alfonso Iglesias Huelga, que nació en Sotrondio, es profesor de filosofía y licenciado en geografía e historia en la modalidad de historia contemporánea. Asimismo, es máster en filosofía teórica y práctica por la UNED. Autor de diferentes obras, entre las que destacan Sobre América y otras obsesiones, primer premio Texo de narrativa convocado por el Principado de Asturias en el 92, Diario de un alquimista, primer premio del 27º Concurso Internacional de Cuentos Emiliano Barral, 2005, Educación intercultural y convivencia escolar, estrategias en el aula. No voy a seguir porque si no se va a hacer quizá demasiado largo. Bueno, habitualmente, el último libro que ha escrito es este, pero me consta que está escribiendo más. No sé si me oís bien. Y participa, colabora con el Diario de La Rioja y es profesor en la Universidad Popular de La Rioja, entre otras cosas. En definitiva, que le doy la palabra a Luis y nada, que nos va a hacer una charla muy amena y que seguramente os va a gustar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José. Decía Cicerón, porque siempre hay que empezar citando, porque para que la gente, si quiere irse, que empiece a irse ya, ¿no? Que la gratitud no solo era la mejor de las virtudes, sino era la que contenía el resto. Así que el otro día escuché al filósofo Manuel Cruz decir que en esta época de ingratitud dar las gracias sirve mucho porque no sirve para nada, ¿no? Y así que yo, si estuviese aquí dando las gracias a todos los que tendría que dar las gracias, pues estaría como Almodóvar con las vírgenes, ¿eh? ¿Os acordáis cuando empezó a recitar, ¿no? Así que gracias, por supuesto, en primer lugar al museo, a los amigos del museo. Para mí es alucinante estar en esta sala, estar en mi ciudad, estar en mi tierra, estar con la cantidad de amigos, compañeros de facultad, compañeros de bachillerato, compañeros de infancia, amigos en este sitio, ¿no? Venimos a hablar de algo que a todos nos interesa, ¿no? Que es la cuestión de la educación. Voy a hablar del libro muy poco. Este libro tiene una triple dedicatoria. En primer lugar, va dedicado a todos los maestros y maestras, sobre todo maestras, que despiertan ilusiones en las esquinas del mundo, así se dice, ¿no? Por lo importante que es esto. Yo estuve cooperante un tiempo en El Salvador y me acuerdo que falleció una señora porque no sabía leer. Pasó por un sitio que ponía agua potable y no sabía leer. Agua no potable, perdón, y no sabía leer, ¿no? Así que, y por cierto, según la OMS,
cada vez que alguien aprende a leer o escribir, su esperanza de vida aumenta a 10 años, ¿no? Y son sobre todo las mujeres lo que lo hacen. En segundo lugar, va dedicado a mi maestro Emilio Lledó, que el otro día cumplió 98 años, es un joven de 98 años, que un día dando una charla dijo: a mí me gustaría ser maestro, pero no maestro con mayúsculas, no magíster universitario, sino maestro de escuela. ¿Sabéis para qué? ¿No? Para enseñar a los niños a mirar una naranja. Me pareció la definición de lo que es el acto de educación más bello que he visto, ¿no? Y en tercer lugar hay una tercera dedicatoria, que es la dedicatoria a un niño de Gaza, en el 2014, que enseñó un libro a un avión de combate. Yo estaba viendo el telediario y la escena fue la siguiente. Un avión de combate israelí esperaba a que se desalojase una escuela para acabar con ella, ¿no? El niño salió, miró el avión y le enseñó el libro, ¿no? Y esa escena me pareció la escena de lo que significa la dignidad total, ¿no? Como yo soy de filosofía, aquí está mi amigo Manolo, que también lo es, y la cabra tira al monte, en este caso el cabrón, pues antes de empezar a hablar de la cuestión de la educación y además centrarlo en la cuestión del arte también, este libro se titula El arte de educar y bebe de una imagen, de un texto de Platón en el Protágoras, que es muy sencillo, pero a la vez a mí me parece conmovedor, ¿no? Los griegos llamaban a esto de educación lo más preciado. Y dice en este texto que es lo más preciado, incluso más preciado que la comida o la bebida, porque si tú compras comida o bebida y llegas a casa y la comida y la bebida no está bien, puedes llegar y devolverla al comerciante que se la has comprado. Pero dice textualmente él que una vez que metes la enseñanza en un recipiente, en la cabeza de alguien, esa cabeza marcha ya para bien o para mal para toda la vida, dice Platón, ¿no? Por lo tanto, ojo, que a mí me parece muy importante hablar de esto en estos momentos en que ya la enseñanza o la educación es también un elemento más del mercado. Dentro de poco ya sabéis que en Madrid, por ejemplo, hay más universidades privadas que públicas y ya hay lobbies que están haciéndose con eso. Y tiene que ver con algo que esta mañana escuchaba, ¿no? Que la educación es hija de la ciudad y, por lo tanto, es hija de la democracia. Esto es una estadística que cogí de un instituto británico hace 3 meses, donde se decía que en estos momentos en el mundo solo hay un 7,8% de democracias plenas y democracias eficientes un 31%. Es decir, que en estos momentos en el mundo hay menos países democráticos que no democráticos, híbridos y autoritarios. Así que, segunda cuestión a tener en cuenta, es cierto que también la educación, al menos así lo creía la Institución Libre de Enseñanza, tenía que ver con el pensamiento de la ciudad. Porque al fin y al cabo, pues la educación, como reza esta pintada que está ahí enfrente, ¿no? La Facultad de Profesorado aquí de la Universidad de Oviedo, no cambia el mundo, cambia a las personas que algún día cambiaremos el mundo. Venimos a hablar de este señor. Mirad, Manuel Bartolomé Cosío fue el primer catedrático de Pedagogía Superior que existió en España. Fue catedrático de Teoría de Historia del Arte de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Fue el director del Museo Pedagógico Nacional. Fue el presidente de las misiones pedagógicas. Fue el primer ciudadano de honor de la República. Solo hubo 2, él y Unamuno. Fue el primero que fueron a buscar para que fuese presidente de la República por el consenso que aunaba. Fue también, evidentemente, consejero nacional. Participó en un montón de sistemas educativos europeos, pero todo esto y además reunió en torno a él una cantidad de figuras impresionantes. Pero todo esto no queda en nada al lado de lo que representó realmente, ¿no? Manuel Bartolomé Cosío fue el creador de la Institución Libre de Enseñanza junto con Giner de los Ríos, culmina el proyecto que empieza Jovellanos y es alguien que cree que el país, España, podía ser transformada de una manera no cruenta. Estamos en la ciudad de Ángel González. Ángel González tiene un verso que escenifica perfectamente lo que es la historia de España. Y dice Ángel González: la historia y la morcilla de mi tierra se parecen, las dos se hacen con sangre y se repiten. No encuentro un resumen más impresionante de lo que puede ser la historia de este país. Hubo una serie de gente que, como Manuel Bartolomé Cosío y Giner de los Ríos, que dijeron quizás ya es hora de que esto se haga de otra manera.
Ya que estoy aquí en una institución que hay 14 Sorollas, ¿no? Sí. A mí me parece un respeto impresionante. Hay 14 Sorollas. Bueno, pues Sorolla es el pintor de la institución libre de enseñanza. Sorolla y Manuel Bartolomé Cossío eran íntimos amigos. Sus hijos compartían escuela en la institución libre de enseñanza. De hecho, Sorolla, el Museo Sorolla, está enfrente de la institución libre de enseñanza, ¿no? Se tenían una admiración mutua absolutamente, ¿no? Sorolla era el pintor de la luz sin ningún tipo de cortapisa, y Manuel Bartolomé Cossío creía que la vida era una obra de arte. Evidentemente una obra de arte que debería ser pintada con el pincel de la educación. Y en ese caso sí que hacían, digamos, verdadero aquella afirmación de Benedetti, ¿no? Cuando la vida imita al arte es porque el arte ha logrado anunciar la vida. Y en ese tenían una admiración mutua increíble. Cossío y Sorolla compartían muchas cosas. Compartían una capacidad de trabajo impresionante. Sorolla me parece que pintó 1.249 cuadros o 94. De hecho, Cossío le decía a Sorolla que era como Apeles, ¿no? El pintor que pintaba Alejandro Magno, que decía ni un día sin pintar una línea, decía, ¿no? Decía, es usted como, se lo decía Cossío a Sorolla, ¿no? Compartían una idea de España y de Europa. Cuando viene Julius Graf a España, y claro, se encuentra con aquella España en la cual las escuelas estaban en corrales, va a la Institución Libre de Enseñanza y escribe, hay una Europa dentro de España, ¿no? Está en la Institución Libre de Enseñanza. Compartían una idea de España y además una pasión en la cual veían ese encuentro de culturas que se llama Toledo. Ahora veremos cómo Cossío acompaña a Albert Einstein a Toledo, pero yo tengo datos de algo que me quiero imaginar, ¿no? Y es Cossío enseñando a Beruete y a Sorolla la ciudad de Toledo, ¿no? En la cual era especialista, y luego quedaron a comer con Galdós, ¿no? Bueno, todo esto les unía una pasión impresionante también por el Greco. Ya sabéis que Manuel Bartolomé Cossío es el descubridor del Greco y, por lo tanto, Sorolla le ayudaba en la búsqueda del Greco, no igual que Rusiñol, por ejemplo, ¿no? Sabéis que Rusiñol, el Museo Rusiñol, que está en Sitges, es el primero que hace una procesión para traer los cuadros. Hay un momento del Greco ahí en Sitges, y es porque Rusiñol, cuando inauguró el museo, pues hizo una procesión con los dos cuadros. Y creo que fue Baroja el que dijo, la primera vez que en este país se hace una procesión festiva, haciendo un festival de la cultura, venía a decir, ¿no? Bueno, pues tenían otra pasión, ¿no? Que era la Sierra de Guadarrama, la naturaleza. Giner y Cossío iban mucho a la casita que tenían en el Guadarrama, y cuando ya estaba bastante enfermo Giner, cuenta Cossío que se quedaba mirando el paisaje de Guadarrama, así, profundamente, y decía, el día en que España se parezca a su paisaje. El día en que España esté a la altura de su paisaje, decía, ¿no? Y para mí eso es absolutamente significativo de lo que representa la institución libre de enseñanza. Bueno, evidentemente, Sorolla pintó a su amigo Cossío 2 veces. Yo pensaba que eran 2, pero fueron 3. Y la primera fue este óleo de 1905, el que está a la izquierda, y lo pinta y un rico americano, que además ahora, Huntington, que además ahora la fundación ha dejado los cuadros, se enamora del cuadro porque quiere hacer en Nueva York una colección de pintura española, y le dice, no te preocupes que te hago otro, ¿no? Y entonces le hace que es el típico de Cossío, que está en el Museo del Prado ahora, y lo hace en 1908, el otro es de 1905. Esto indica también la amistad que tenían, ¿no? Porque cuando Sorolla pinta a Cossío, pinta todas las virtudes, que se parecían mucho, no eran personas muy afables, personas que tenían mucha paciencia, que tenían mucho entusiasmo, ¿no? Y lo pinta evidentemente con el caballero de la mano del pecho detrás, ¿no? Hay otro cuadro de Cossío, hecho por Fronkes, que es un pintor lituano, y yo había pensado que ese era el único cuadro. Pero leyendo las memorias de la hija de Cossío,
dice que su padre lo pintó 3 veces Sorolla. Y efectivamente hubo una tercera que lo pintó. Y es este cuadro que Sorolla dejó inacabado porque tuvo antes la enfermedad, ya sabéis, que tuvo una hemiplegia, y entonces pintó este cuadro, lo dejó inacabado. Y es un cuadro muy curioso. Por lo que yo sé, ya sabéis que Giner era muy antimonárquico, de hecho no dejó a Alfonso XIII nunca entrar en la Instrucción Libre de Enseñanza, y hasta tal punto que cuando luego lo veremos, ¿no? Cuando lo recibe el rey, él no quiere ir, ya os contaré después por qué. Pero a Sorolla le encargan un cuadro, el Marqués de Vega Inclán, que es ese señor de arriba, que está de pie, que es el que funda los Paradores Nacionales de Turismo. El primer Parador Nacional de Turismo, el de Gredos, es Cosío, el que va a Gredos y le dice al Marqués de Vega Inclán, aquí, ¿no? Entonces le dice, te voy a sacar en el cuadro. Y dice Cosío, no me saques en el cuadro, que Giner se va a enfadar mucho. Y sabes que vivimos en la misma casa. Y dice, no te preocupes. No te preocupes. O se enfadaría, porque Giner ya no vivía, ¿no? Dice, no te preocupes que te voy a sacar sin que parezca que estés, ¿no? Y aquí está Alfonso XIII mirando en diagonal, Cosío mirando hacia acá, un autorretrato de Sorolla detrás de Vega Inclán y un señor con la mano así que se parece mucho a Benito Pérez Galdós. Este cuadro, que está en Estados Unidos, es un cuadro de Sorolla muy interesante que, insisto, dejó inacabado, ¿no? Bueno, Sorolla pintó a Giner de los Ríos en 1908 y luego lo pintó cuando muere. Y cuando muere, Sorolla pinta al maestro Giner de los Ríos y arriba a la derecha pone a mi buen amigo Cosío, ¿no? Le dedica el cuadro a Cosío y pone la fecha. Giner muere el 15 el 15 de febrero de 1915 y este está pintado el 18 del 2, ¿no? Se lo deja. La foto que hay a la derecha es la foto donde lo colocan en la Casa de la Institución Libre de Enseñanza, encima del piano que tanto le gustaba tocar a Giner de los Ríos. Y Cosío le responde con esta carta, ¿no? Y le dice, calcule usted, mi querido Sorolla, la emoción con que al volver a casa haber visto este retrato que usted ha tenido la inmensa bondad de enviarnos. Lo acepto con toda el alma para esta casa y en ella quedará como el espíritu del hombre que representa, ¿no? Porque ya sabéis que la relación entre Cosío y Giner de los Ríos era paterno-filial, era de una amistad inmensa, ¿no? De una profundidad inmensa, y entonces le agradece a Sorolla haber captado exactamente el espíritu de su maestro y al que llamaba padre, ¿no? Para que veáis, hay más cartas, ¿no? Querido Sorolla, 1.000.000 de gracias por su amable pésame. Cuando muere Gumersindo de Azcárate le da el pésame, ¿no? Bueno, hay un montón de cartas entre ellos. Son cartas de una admiración, una amistad y un respeto absolutamente sublime, ¿no? Podríamos estar hablando aquí de Sorolla. Sabéis que se puede hacer una historia de España solo con los cuadros de Sorolla, ¿no? La historia contemporánea de España y lo que significa Sorolla. Hay una exposición ahora, ¿verdad?, en Barcelona, sobre el mar de Sorolla, que ha hecho los textos Manuel Vicent y que debe ser apasionante. Y acabo con el tema de la pintura. Este es un cuadro que ha hecho un amigo mío, Miguel Armentia, Miguel García Armentia, que es una representación del cuadro de Sorolla, pero con una virtud. Es pizarra, tiza sobre pizarra. Solo utiliza los dos instrumentos de los maestros. Entonces, ha cogido la pizarra y ha hecho con la tiza, digamos, la parte de la pintura, ¿no? Y me parece un cuadro, a mí me produce una sensibilidad maravillosa porque es casi un cuadro de fin de ciclo, ¿no? Ya que estamos en un museo, todos conocéis este cuadro, ¿no? Este cuadro, el fusilamiento de Torrijos, bueno, pues el señor que le coge la mano a Torrijos es el bisabuelo de Cosío, que fue uno de los que fusilaron en ese momento en la playa de Málaga, fue fusilado, ¿no?, por pertenecer al Partido Liberal, evidentemente, y el gobierno de Sagasta encargó este cuadro a Gisbert, y casualmente, pues esa parte, cuando Cosío al final de sus días dice, he sido un liberal toda mi vida, ¿no?, se refiere precisamente a incluso también lo que le venía casi de manera consanguínea. Bueno, ¿qué hay de Manuel Bartolomé Cosío, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir el libro, porque claro, yo me quedo, ¿sabéis? Cosío nació en la localidad riojana de Haro,
y yo cuando llego allí me quedo un poco sorprendido de que, bueno, tenía un instituto que se llamaba Bartolomé Cosío y le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre de hotel, Ciudad de Aro, ¿no? Entonces, claro, es una cosa absolutamente impresionante cuando representa exactamente, insisto, el proyecto que comienza Jovellanos lo finaliza la Institución Libre de Enseñanza, que es el próximo año, sabéis, se cumplen 150 años y empezará a sonar un poco por el resto de España, ¿no? Solo había dos biografías, una de Joaquín Xirau, un pedagogo catalán, y otra de un obetense, ¿no? Luis Álvarez Santullano, que fue el último que estuvo con Cosío. La última foto que hay de Cosío, luego la veremos, el 35, es Luis Álvarez Santullano, que era el secretario de las misiones pedagógicas, era su mano derecha. Escriben dos biografías. La de Santullano se titula El pensamiento vivo de Cosío, ¿no? Donde hace una reflexión. Además, yo tengo libros muy divulgativo. Este está escrito en 1946. Aquí tenéis, ¿no?, una foto de Santullano, y además en esta noticia de la Nueva España de 2019 dice el maestro, porque era maestro, impulsor de las misiones pedagógicas y modernizador de la educación. El papel del Grupo de Oviedo y el papel de Asturias, y sobre todo el papel de la gente de Oviedo, la Universidad de Oviedo, en la Institución Libre de Enseñanza, es impresionante. Cosío decía, quisiera 1000 castropoles en España, ¿no?, quisiera 1000 castropoles, y Giner decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Giner? Y decía, lo que digan los de Oviedo. Decía, porque quería ver la influencia que tenían, ya veis todo el grupo, claro. Es que Leopoldo Arras Clarín fue compañero de Cosío. O sea, en la universidad se sentaba aquí Marcelino Méndez Pelayo, bueno, más bien aquí a la derecha, a la izquierda estaría Leopoldo Arras Clarín y aquí estaba Cosío. Y un poco ahí Joaquín Costa, que iba un poco más adelante. Entonces, claro, esta imagen de la importancia que tuvo la ciudad de Oviedo en particular, vamos, la Universidad de Oviedo, pero Asturias también. Y esta es la foto de Luis Álvarez Santullano junto a Cosío en 1935. Cosío muere el día 2 de septiembre de 1935 y la última foto que se hace es cuando va a despedir a una de las misiones pedagógicas, que ya veremos después algo de ellas, y esta foto final, ahí está Luis Álvarez Santullano a su lado. Posteriormente, en el año 85, Jiménez Landi pues publica Manuel Bartolomé Cosío una vida ejemplar y la tesis doctoral es de Eugenio Otero, que luego transforma en, por cierto, leída en la Universidad de Oviedo. Sabéis que es un profesor de la Universidad de Galicia, la Universidad de Santiago, y que publicó, digamos, lo que hay ahora, lo que había hasta ahora, hasta que apareció este libro, era Manuel Bartolomé Cosío, Trayectoria vital de un educador. Es una tesis doctoral. Esto es más humilde, pretende ser simplemente un texto de divulgación, ¿no? Bueno, textos de Cosío. Claro, Cosío no escribió mucho. Cosío era más bien una persona socrática, le gustaba mucho hablar, ¿no? Pero escribió algo, 2, 3 textos, pero hay uno que a mí me impresiona, ¿no? Mirad, este que veis a la derecha le encarga al gobierno de Bélgica que haga un análisis de la instrucción pública en Bélgica. Manuel Bartolomé Cosío colaboró en todos los sistemas, la mayoría de los sistemas educativos europeos. Manuel Bartolomé Cosío iba a Alemania y a Suiza a medir las chimeneas para ver cómo se hacía una calefacción que llegase al mayor número de niños. Medía las mesas. Yo he encontrado en el Museo de Historia de Madrid medidas que él había hecho. Bueno, pues le encarga, en 1886, le encarga esto al gobierno, ¿no? Atención lo que dice, después de, bueno, son 50 hojas, al final, ¿qué conclusión llega? En 1886. Seguramente a los profesores y profesoras de aquí os podrá sonar, y al resto también. Acaba diciendo, creo que sería un crimen si los partidos, ambos partidos, el Partido Católico y el Partido Liberal, no se pusieran de acuerdo para trabajar sin pasión por un pacto esencialmente pedagógico que trabaje en común por el bien de la enseñanza y la educación de la niñez, de que depende en primer término el porvenir entero de la patria. 1886. Y después hay otro texto que le tengo mucho cariño, que es el de su hija, ¿no? Es este texto. Natalia Cosío, de Jiménez, sabéis que Natalia Cosío se casa con Alberto Jiménez Fraud, que era el director de la residencia de estudiantes. Severo Ochoa decía que era un intelectual y un caballero. Severo Ochoa, pues luego hablaremos de él, Si me voy por tenía un alumno que se ponía al final
y cuando yo se me iba la pinza sacaba unas ramas, ¿no? Él dibujó unas ramas y entonces yo ya volvía, ¿no? Pero es que esta imagen es muy bonita. Cuenta Severo Ochoa que cuando llega a la universidad, cuando llega a la residencia de estudiantes, se encuentra a Buñuel intentando hipnotizar a Dalí, a Lorca tocando el piano y luego Juan Negrín por ahí también, que lo sale a recibir, y habla un poco del ambiente. Un poco del ambiente. Bueno, ojo con estos, que conocéis la anécdota famosa de que sabéis que el pique que había entre Dalí y Picasso, ¿no? Y que Dalí dijo un día, Picasso es rico, yo también, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Cuando Picasso no dijo nada y al cabo de unos años coincidieron en París, en una exposición. Y Picasso se acercó y le dio la mano a Dalí, y Dalí se le dio la mano, y la señora que estaba en la exposición le dijo, la que organizaba la exposición, dijo, señor Picasso, muy bien, ya he visto que le ha dado usted la mano a Dalí, me alegro mucho. Y dice, sí, y lo dijo en voz alta, le he dado la mano a Dalí, pero solo he encontrado la falange. Bueno, pues estas cosas, estas anécdotas que luego, claro, eran gente que tenían esta especie de picazón, ¿no? De picazón intelectual y además dialéctica. Bueno, se hizo también en Mi mundo desde adentro, para que veáis el espíritu de la institución libre de enseñanza. La hija de Cossío no escribió nada y en el antes de morirse, unos años antes de morirse, da una charla en la residencia de estudiantes, en la institución libre de enseñanza, y cuenta una anécdota que para mí, si alguien quiere saber lo que es la institución libre de enseñanza, es esto. Cuenta ella lo siguiente, ¿no? Ella le llamaba a Ginés de los Ríos, llamaba a su abuelo, porque vivían entonces le llamaba el abuelo, ¿no? Y ella iba con él a conferencias y al Teatro Real y a conciertos. Y entonces Ginés no le gustaba mucho esto de las proyecciones. Y cuando estaba con ella decía, hija mía, cuando pase el eclipse, despiértame. Sin embargo, la llevaba a los conciertos. Y voy a leerlo textualmente porque a mí me produce mucha emoción y es realmente el espíritu de la institución libre de enseñanza. Una noche, al volver de uno de los conciertos que dirigía Arbós en el Real, se quedó detrás de mí. Yo me volví y le pregunté, ¿por qué te quedas atrás, abuelo? Y él dijo, porque me gusta verte andar. Andas como una mujer libre. Andas como una mujer libre es exactamente una definición de lo que es la institución libre de enseñanza, ¿no? El poder andar todos como una mujer libre. Y ya veremos por qué más adelante, ¿no? Bueno, en los años más adelante, en 1964, se publica esto en un homenaje a Manuel Bartolomé Cossío, que a mí lo que también más me ilusiona de esta revista es que hay un artículo de José Ángel Valente, porque lo demás son artículos recogidos de otra época. Y el primer artículo potente que escribe Cossío, que en este capítulo del libro hay un capítulo dedicado al arte, es la cronista de la belleza, escribe carácter de la pedagogía contemporánea, el arte de saber ver. Este artículo, y aquí lo tenéis en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza, se titula El arte de saber ver. Lo que decía Lledó, educar es enseñar a mirar. Enseñar a mirar una naranja. El arte de saber ver. Es que el título Carácter de la pedagogía contemporánea, el arte de saber ver, describe perfectamente de lo que estamos hablando. Escribe cosas más prácticas, ¿no? El maestro de la escuela y el material de enseñanza, y luego el Greco, ¿no? Él es un apasionado del Greco, él descubre en realidad la figura del Greco, publica en 1908, ¿no? Y le dice Sorolla a la hija, dile a tu padre, porque la encuentra un día, que todos los días, antes de dormir, leo el Greco, ¿no? Qué gran obra ha hecho. Bueno, pues lo digo porque si alguien quiere, el Greco, hay una colección austral, lo tenéis por ahí. Luego escribe Lo que sabe la vida del Greco, El entierro del conde de Orgaz en el 14, que es un capítulo del Greco, y en el año 1884, la sobrina nieta de Manuel Bartolomé Cossío, Ana María Arias de Cossío, encuentra en casa unos manuscritos y resulta que era un libro titulado Aproximación a la pintura española. Acal lo publicó en ese mismo año, en 1985, y nada, he puesto a la izquierda porque me lo he encontrado, yo lo tenía, a ver cuánto valía, y nada, por 6 euros, y admite ofertas, lo tenéis para que veáis que no está la cosa muy cara, y otro ya usado y bueno por 8 euros, con envío gratis. No parece que tampoco, ¿no? Son 3 de sidra prácticamente, no sé cómo está la sidra, pues, o 2 y pico, ¿no? Bueno, también Manuel Bartolomé Cossío es el codirector de esta colección que todos conocemos, especialmente los dos docentes de arte,
que este es un ejemplar de 1931, ¿no? Cosío y Pijoán son los autores de esto. Personalidad de Cosío, sus hechos, ¿no? Sus hechos, en 1913, Santiago Ramón y Cajal, Gumersindo de Azcárate y Manuel Bartolomé Cosío van a ver a Alfonso XIII. Van a ver a Alfonso XIII para pedirle que invierta en educación y en ciencia. Giner no quiere ir, dice que, que el rey no lo va a ver. De hecho, cuenta Cosío que cuando sale de casa se pone de corbata y de traje y se encuentra a su hija, que viene por la calle. Y él va así con una corbata negra y un abrigo y le dice, papá, ¿dónde vas? Dice, a un funeral, hija mía. Voy a un funeral. Pues claro, había por visto discutido, ¿no? Entonces, Gumersindo de Azcárate, Santiago Ramón y Cajal, que en aquella época, durante toda su vida, Ramón y Cajal, sabéis que dirigió la Junta de Ampliación de Estudios, precisamente porque se lo pide Cosío, si no Cajal no se mete en estas cosas, y también porque tenía a José Castillejo de secretario, ¿no? Pues van a visitar al rey, ¿no? En la revista Blanco y Negro de 1913, ahí tenéis a Ramón y Cajal y a Cosío, lo titula además Los republicanos en Palacio y habla de cómo el Palacio acogió a los republicanos, etc. Y Gumersindo de Azcárate, que es el portavoz, dice, ¿qué tal, señor Azcárate? ¿Qué tal con el rey? Y le dijo, salgo igual de republicano que entré. Dijo Gumersindo de Azcárate a la salida, ¿no? Bueno, cuando llega la República, la Segunda República, buscan un presidente que tenga consenso y todos coinciden, todos, que tiene que ser Manuel Bartolomé Cosío. Van a buscarlo, está en Suiza, Cosío está enfermo, tiene una tuberculosis y además ha caído por las escaleras del metro y se ha roto la cadera o la pierna y dice que no acepta, ¿no? Y entonces dice, yo no acepto, dice, hay un chico que se llama Manuel Azaña, que ya veréis cómo va a dar que hablar, ¿no? Les dice, y bueno, al final es Niceto Alcalá Zamora, etc., ¿no? Pero acepta presentarse a las elecciones. Y se presenta en la lista de la coalición republicano-socialista y compite con José Antonio Primo de Rivera. Y le doblan votos. Y José Antonio Primo de Rivera le manda una carta diciéndole que ha sido un honor competir. Cuando un falangista te elogia, y dices tú, joder, ¿no? que bien que ha competido. Entonces, dice el candidato, no se ve bien, pero bueno, esto es periódico de la época donde José Antonio Primo de Rivera, al ser derrotado, reconoce que, claro, competir con esa figura. No coge el escaño porque está tal y acepta las misiones pedagógicas, ¿no? En el año 34, ya él muere un año después, es nombrado primer ciudadano de honor de la República. Insisto, solo hay otro, que en el 35, que es Miguel de Unamuno. Bueno, las cartas, todas las cartas de Cosío que son absolutamente... Bueno, de las cartas es un mundo espectacular. Cosío escribía en el idioma, en el país en el que estaba. El primer lugar al que va, yo estuve en Bolonia buscando sus huellas, y él va a Bolonia a estudiar agricultura. Y cuando está allí escribe en italiano. Cuando está en Alemania, en Leipzig escribe en alemán. Cuando está en Inglaterra escribe en inglés. Ana María Arias de Cosío y Covadonga López la recogen aquí, ¿no? Un tocho, creo que va a salir un segundo libro, creo, ¿no? Porque tenían muchísimas, ¿no? Pero hay otro lugar del que yo tengo que hablaros, que es Sierra Pambley, que está en León, enfrente de la catedral y que muchos conoceréis. Yo estuve en el Archivo Sierra Pambley, y donde voy, gracias, y donde estéis escuchándome, porque estuve allí y tenían una cantidad de cartas también, y les dije, oye, yo esto podría llevarme las copias. Sí, si traes un instrumento adecuado, y les di un pincho. Dice, ¿dónde vas con esto? Vete y compra de una entera por lo menos, ¿no? Me dejaron unas 3.000 cartas como esta. Hay algunas, no voy a traer todas evidentemente, pero hay algunas que son significativas. Mirad, esta carta le preguntan a Cosío a las escuelas Sierra Pambley, hablaremos de ella, que ¿cuánto se le cobran las maestras? Porque a las maestras no pueden pagarse lo mismo que a los maestros, son maestras, son mujeres. En este país las mujeres no cobran lo mismo que los hombres. ¿Qué cuánto cobra? ¿Qué hay que proponerlo? Y fijaros, en el último párrafo de la primera cara dice Cosío, creemos que el maestro y la maestra deberían tener el mismo sueldo, es decir, 1.500 pesetas cada uno, por justicia y por no seguir consagrando la inferioridad de la mujer. 26 de junio de 1896. Y cobraron lo mismo. Porque, claro, decirle que no a Cosío y a Giner en esa época era un poco complicado. Y probablemente el gobernante de turno no quería líos. Y se empieza a cobrar lo mismo. Luego hablaremos de Sierra Pambley. Un chico llamado Manuel Azaña le manda a principios del 24
a Cossío, que era una autoridad en todo esto, era una especie de libro gordo de Petete, ya veréis, que él tiene un proyecto, un manifiesto republicano. ¿Qué le parece? Cossío se lo lee y le contesta: mi querido Azaña, he leído con el máximo interés su hermoso manifiesto. En prueba de ello y respondiendo con toda lealtad a su gratísima confianza, iban estos papeluchos en que he ido anotando mis vulgares observaciones. Son casi nada y para nada le servirán. Pero al traérmelo usted yo creo que cumplo mi deuda enviándoselo. Y dice: inútil asegurarle que sin duda en lo de la República está solo en la oportunidad. En todo lo sustancial es la crítica perfecta y la orientación segura. Esto le dice Manuel Bartolomé Cossío a un Azaña del año 1924. Bueno, si de algo puede servirle, mande a su amigo. Aquí está, ¿no? Esta es una carta que Julio Rey Pastor, cuando estaba en la Universidad de Oviedo, sabéis que Julio Rey Pastor es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, es el creador de la ética de la matemática. Es curioso porque esta carta yo la tengo traducida, porque hay que traducirla, la escribió en la Universidad de Oviedo y comienza diciendo: señor Cossío, no me dirigiría a usted si no fuese un asunto de vida o muerte. Me quieren quitar la cátedra de Valladolid. ¿No? Es joder, asunto de vida o muerte, ¿no? Por cierto, Julio Rey Pastor tiene una historia de la matemática donde cuenta una anécdota que es también muy de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Cuenta la siguiente anécdota. El rey de Egipto quiere aprender matemáticas y busca un matemático que sepa y le traen a Euclides, ¿no? Y le dice: quiero aprender matemáticas, ¿cuánto voy a tardar? Y Euclides le dice: no sé, 2 años, 3. Y dice: soy el rey, ¿eh? Y le dice: Majestad, no hay caminos reales para el conocimiento. Si un esclavo empieza y usted empieza, los dos no saben nada, van a acabar igual. Igual el esclavo más listo que usted en esto, ¿no? Esta es una idea también, cuando veamos que el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza hay una palabra que repite mucho, ¿no? Que es la palabra dignidad. Bueno, pues esta carta es una carta también muy apasionante, ¿no? Y está Julio Rey. Y luego hay un montón de cartas de que Cossío le consultan los maestros. Hay uno que le escribe una carta larguísima, que es esta, diciendo que se ha enamorado de una chica del pueblo y que el padre no le quiere. De hecho, le anda buscando para pegarle, ¿no? Y dice: bueno, tú no te preocupes, lo importante es casarse bien o casarse pronto. Mira yo que tal. Dice: mira, si no te quiere, pues no pasa nada, ¿no? Y si te quiere, dice: pues espera un poco también, ¿no? Total, que le consuela aquí, le manda un montón de... Y hay otra también, y es que le consultan qué le parecen los quesos que ha producido en la lechería de allí, ¿no? Y en esta carta le dice: señor Alvarado, es que contestaba todo el mundo, los quesos eran mejores que los de otras veces, los verdes mejores que los maduros, ya casi podrían ponerse al mercado. Cuidar de que no estén salados y de que estén blandos y pastosos. Resultan las cortezas muy duras y secas y la pasta no se deshace mantecosamente, ¿no? O sea, yo me he encontrado con cartas que contesta pues a todo el mundo. A uno se ha comprado una bici, a alguien, bueno, a uno que echa la bronca porque se ha presentado, claro, los maestros no podían participar y se presentan las elecciones del pueblo por un partido anarquista, pero no sé, bueno, una cosa, y 3 y 4 hojas de cartas absolutamente increíbles, ¿no? Esta es una carta que escribe Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez iba mucho por la Institución Libre de Enseñanza, aquí lo cuenta su hija, y la Institución Libre de Enseñanza era divertidísima. Dice: estaba Unamuno esperando a mi padre, dice la hija, que había traído unos chorizos de Salamanca. Luego aparecía por ahí Juan Ramón Jiménez, que había escrito un poema a mi madre, ¿no? Unamuno me contaba, y esto me pega de Unamuno, que yo le decía: don Miguel, pero ¿qué cuellos más difíciles tiene usted en esa camisa? Y dice: sí, los pido así para fastidiar a mi sastre, ¿no? Entonces, claro, y te pega perfectamente, ¿no? Cuenta una cantidad de anécdotas de eso absolutamente apasionantes. Y a la derecha, esta la he puesto aquí porque es una postal. No he visto en mi vida una postal más aprovechada. Empieza en alemán y luego sigue, ¿no? En la parte derecha está la traducción, porque hay que traducirla, y que es absolutamente impresionante. Bueno, ¿cuáles son las pasiones de Manuel Bartolomé Cossío, ¿no? Mirad, su gran pasión era Toledo, el Greco, la pintura, ¿no? Sobre todo la pintura. Era también un ateneísta. Él dirigió el Ateneo, estuvo en la sección de artes del Ateneo muchísimos años. De hecho, está enfermo y solo se levanta, un día casi va en bata al Ateneo para presentar a un maestro de un pueblo que venía a dar una charla al Ateneo, ¿no? Y es el que acompaña a Albert Einstein, cuando Einstein viene a España, a visitar Toledo. En los diarios de Einstein dice: un señor que lo sabía todo de Toledo me explica perfectamente el arte de esa ciudad en un alemán perfecto, ¿no? Arriba está Julio Rey Pastor.
Einstein viene a España por mediación de Julio Rey Pastor, que lo conoce. Por cierto, que se aloja en el Ritz y buscando información encontré una anécdota en el ABC, que era que cuando Einstein salía del hotel había una castañera que estaba haciendo castañas y que las envolvía en papel, ¿no? Y esta señora vio a Albert Einstein, probablemente no sabía leer, dice el del cronista del diario ABC, mira a Einstein, mira la foto y levanta la pala y dice ya, ¡viva el inventor del automóvil! Porque ella algo había oído, ¿no? Dice, bueno, pues aquí está Manuel Bartolomé Cosío explicándole a Toledo, ¿no? Y aquí está la foto que hace la mujer de Einstein, Elsa, está Cosío, Einstein, y el señor de la derecha es Ortega y Gasset, que también como había estado en Alemania y eso, pues, y los dos son unos parientes y el chofer en la ciudad de Toledo. La pasión de Cosío por Toledo es otra cosa aparte. Aquí se habla mucho de Toledo y del Greco, porque era una pasión absoluta, porque no solo por representar las tres culturas, no solo por eso, sino porque para él representaba lo que era el arte español. Esta palabra español es muy importante para esta gente y tiene un significado un poco diferente del que se le da ahora, sobre todo a algunos, ¿no? Bueno, Manuel Bartolomé Cosío fue el primero que trajo un balón de fútbol. Yo, como tuve que dar esta charla en Aro, para hacer la pelota les dije que aparte del balón de oro había que dar el balón de aro, ya que el primero que trajo un balón era de allí y el seleccionador es de allí. Tal. Bueno, me regalaron una botella de vino, lo cual no está mal, ¿no? Cosío va a Inglaterra y en las escuelas de Inglaterra ve que se utiliza el balón de fútbol como elemento de juego, ¿no? Para él hay que aprender jugando, como elemento de coordinación. Entonces lo trae. Hay un ingeniero de Gijón, Ernesto Winter, que escribió un libro titulado Elogio de la inquietud, donde recuerda ver a Cosío y a Giner de los Ríos y Rafael Altamira de portero, jugando al fútbol, ¿no? La primera vez que trae un balón. Esto es importante, porque el primero que trae una bici a España es Joaquín Costa. Y a mí me emociona esto también. Es decir, los dos más importantes, junto con Giner, Institución Libre de Enseñanza, traen dos elementos muy interesantes. El primero, el balón de fútbol, que significa el trabajo en equipo. Y el segundo, la bici, que significa la vida. Si te caes, te levantas, la coges y sigues. Joaquín Costa, otro de los grandes, ¿no? Joaquín Costa estaba en la Exposición Universal de París. Él sabéis que tiene una distrofia muscular y tenía que estar sentado y ve pasar ve esta bici, ¿no? Hace un plano y se la manda al herrero de Graus, que construye una bici. Cuenta él que le daba tanta vergüenza cuando empezaba que se caía que iba por las noches a la Plaza de Toros a ensayar, hasta que logró andar y hacer una reproducción, ¿no? Pues el balón y la bicicleta, con todo el carácter educativo que tienen, fue introducido por estos señores, ¿no? Podríamos estar aquí hablando de instrucción libre de enseñanza mucho tiempo, he recortado bastante porque, claro, el año que viene es el aniversario, ¿no? Pero quiero dar solo unas pinceladas de lo que significó la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Y cómo estamos en un país con un alfabetismo brutal. Acordaros que en el año 31, cuando la Segunda República, lo veremos, necesita hacer 27.000 escuelas, hace 7.000 el primer año, el alfabetismo en general es del 40%, pero hay lugares de España donde el 72%, en Murcia, 78% en algunos lugares de Granada, y ya las mujeres, hablo del alfabetismo en general, ¿no? Otro poema, fijaros, Ángel González también lo dice, ya que estamos en una casa de arte, ¿no? Ya sabéis cómo era él de creativo. Dice Ángel González, el arte es largo, la vida corta, como un cuchillo. Esta idea de que cuando te enfrentas a las cosas, el arte sí que puede ser. Bueno, en estos momentos en los que estamos, yo creo que pararse 5 minutos a mirar un cuadro es un acto subversivo. Es una forma de protesta. El pararse 5 minutos a mirar un cuadro, ¿no? Bueno, ellos creían que la educación y el amor y la belleza platónica, porque la tesis doctoral de Cosío es sobre el Timeo de Platón. Y, por tanto, la idea de belleza está en la educación, ¿no? Así que la Institución Libre de Enseñanza dice que esa idea de belleza, esa búsqueda de belleza, representa el lugar de la dignidad común. Por eso las misiones pedagógicas. La pregunta es bien sencilla y la repetiremos. ¿Por qué un señor que nace en un pueblo, vive en su pueblo, muere en su pueblo, va a pasar por esta vida sin ver un cuadro, sin leer un libro, sin poder mirar el paisaje? ¿Por qué?
por el hecho de haber nacido ahí, por esa casualidad cósmica. Pues vaya, ¿no? Eso es lo que les parece insoportable y por eso unen esas dos palabras a la palabra dignidad, ¿no? Yo encontré esta carta en el diario El País hace 2 meses, ¿no? Que me pareció también una expresión de lo que es la institución libre de enseñanza. Es una chica que habla a la abuela y le dice: perdón y gracias a ti, abuela, que habiendo nacido en 1935 no tuviste la oportunidad de aprender a leer y escribir porque llevar el jornal a la casa era más importante. A ti, abuela, que en el 2025 nos demuestras cada día que nunca es tarde para aprender. Cada tarde, cuando nos sentamos juntas en la mesa del comedor con tus cuadernos de caligrafía, observo cómo tu mano curtida por décadas de trabajo sostiene el lápiz con determinación. La emoción y el orgullo en tu rostro al escribir sin ayuda contiene 90 años de espera. Espera que ha merecido la pena. Perdón, porque no siempre apreciamos lo afortunados que somos, dando la educación por sentada. Y gracias por recordarnos con cada letra que escribes que el conocimiento es un privilegio y que la voluntad de aprender puede vencer cualquier obstáculo, incluso el tiempo. Claro, esto llevado a estos años, ¿no?, donde te encuentras con que leer y escribir era esencial. Yo os dije que cuando yo estaba de cooperante en El Salvador, el señor que en la champita donde me alojaba no sabía leer ni escribir y venía angustiado por si no le habían dado la vuelta correctamente, porque tampoco entendían las monedas, ¿no? No minusvaloremos esto, sobre todo en esta sociedad un poco engreída con este tipo de cosas, ¿no? Por eso esta carta me parece muy, muy acertada. Bueno, claro, todo empieza con este señor, ¿no? Todo empieza con Jovellanos y con Feijóo, evidentemente, ¿no? Jovellanos decía que un patriota era aquel, esto va dedicado a los patriotas de trapo, ¿no?, a los trapiotas, los que piensan que comprar una bandera a los chinos ya está todo solucionado. Un patriota es el que quiere una escuela en su pueblo. Así lo define Jovellanos, ¿no? Si deseas el bien de nuestra patria, avisa a todos sus hijos el derecho a instruirse, ¿no? Sam del Río, que es el krausista, no voy a detenerme aquí, y Joaquín Costa. Joaquín Costa dijo: la mitad del problema español está en la escuela. Y claro, la situación de España era peculiar. Acordaros que en Suecia, en el siglo XVII, para poder casarte necesitabas saber leer y escribir. Si no sabías leer y escribir, no te permitía, aprendías por amor. Dices: quiero casarme con Gerta y tal. Dice: no puedes. ¿Qué tienes que hacer? Ahora mismo. No tengo que casarme con ella o con él. Y sin embargo, España tenía un problema de alfabetismo brutal. Y eso decía Cosío, ¿no? Dice: puede que haya sabios, pero lo que no hay es pueblo que iba con libertad de pensamiento. Vuelvo otra vez a Lledó, ¿no? ¿Para qué quiero libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? Dice Lledó. Lo importante es tener libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, esa libertad de pensamiento es lo que él dice que es necesario para que haya país, ¿no? Y por eso dice que por ignorantes somos pobres e inmorales y que nos regodeamos a veces en esa incapacidad que tenemos. Él está hablando a finales del XIX. Y se crea la institución libre de enseñanza rápidamente, ¿no? Y por eso puesta ahí como una mujer libre. Y hay una descripción que hace Santullano que dice, habla de que lejos de las prácticas librescas, del memorismo, del verbalismo, eso era la institución libre de enseñanza, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Bueno, pues hace 150 años, se creó la institución libre de enseñanza. Por cierto, en casa de Augusto González Linares, en Cantabria, que fue uno de los que participó en esta idea. Ya sabéis cómo es la historia de la institución libre de enseñanza, expulsan unos catedráticos, entre ellos Gumersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, por no querer jurar no fidelidad a la corona y a la Iglesia, sino no explicar nada contrario a la monarquía y a la Iglesia. Dice González Linares, y el evolucionismo, dice, el evolucionismo aquí no se explica. Se van de las cátedras y dicen, tenemos que montar algo donde se explique con libertad. Van a crear una academia, una institución. Y dice Giner, vamos a hacerla en Gibraltar. Y dice Azcárate, no, que se van a quedar los ingleses con ella. Aunque nos cueste la cárcel, vamos a hacerla en Madrid. Y la crean en Madrid. Se llama Institución Libre de Enseñanza porque les prohibieron que se llamase Universidad Libre. Dicen, no podéis ponerle Universidad Libre porque esto no se admite aquí. Y entonces llamaron Institución Libre de Enseñanza. Fijaros que para hacer la enseñanza pública hubo que privatizarla. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, porque para que fuese realmente libre, ¿no? Claro, no podían porque había una ley de asociaciones que se lo permitía y se colaron por ahí. Bueno, es que me llama la atención siempre cómo se parecen González, Linares y Costa, que no coincidían, pues me parecen dos siameses que no... Bueno, la institución libre de enseñanza
Artículo primero. Se constituye una sociedad cuyo objeto es fundar en Madrid una institución libre de enseñanza consagrada al cultivo y propagación de la ciencia. Eso es, de la ciencia. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar que este país tiene 2 premios Nobel. 2. Lo cual no sé si es algo bueno o es algo malo. Porque me acuerdo que algún discípulo de Negrín decía que Ramón y Cajal sea premio Nobel a veces es una vergüenza. Dice, porque solo lo tenemos a él, ¿no? Todo esto empieza con un señor que hace un descubrimiento, perdónenme los biólogos en la sala, se lo digo a trazo grueso, que descubre, querida Yolanda, a ver si me equivoco, que descubre la neurona. Y otro señor llamado Severo Ochoa, que lo quisimos tanto que tuvo que hacerse americano para poder ser premio Nobel, que descubre el ácido ribonucleico o sintetiza en un tubo de ensayo ARN por una vez. O sea, eso más ADN que Watson y Crick le quitaron a Rosalind, pues ya está la vida, ¿no? Bueno, pues esta idea, esta cadena, es la que hace posible que haya un desarrollo científico en España. Hay otro señor por el medio, se llama Juan Negrín, el maestro de Severo Ochoa, un gran científico, al que Severo Ochoa nunca le perdonó, que aquí hay biógrafos, nunca le perdonó que se dedicase a la política. De hecho, cuentan la anécdota de que cuando llega a la primera clase de Juan Negrín les dice que, por favor, que aprendan idiomas, que no cojan el vicio español de no hablar otras lenguas. Un compañero de Ochoa le dice, yo no voy a hablar el idioma de una potencia extranjera e invasora como Alemania, ¿no? Están en la época. Y Negrín le dice, no revista su ignorancia de vanidad al amigo de Ochoa. Se da la vuelta, Ochoa se levanta y se dirige a Negrín en perfecto alemán, ¿no? Negrín se queda fascinado con Severo Ochoa y es su discípulo más aventajado. Sin embargo, le suspende la primera práctica. Y le dice, ¿por qué me ha suspendido, maestro? Dice, es que la ciencia exige dedicación absoluta. Usted debería saberlo. Cuando Severo Ochoa va a pedirle 2 pasaportes para irse del país, Negrín es ministro de Hacienda, y le dice, Severo, deprisa, que tengo que gobernar un país. Y Ochoa le dice, maestro, pensé que la ciencia exigía dedicación absoluta, ¿no? Y eso hasta que se encuentran en el 48 y liman asperezas y al final, pues, esta obsesión por la ciencia. De hecho, Ramón y Cajal, insisto, va a presidir la JAE precisamente porque se lo piden, ¿no? Se lo piden estos. Y segundo, dice, la institución libre de enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, y aquí reivindica, evidentemente, la libertad de cátedra. Bueno, en la primera etapa funciona como universidad privada, en la segunda como actividades de educación primaria, dan clase a los niños por las tardes, rechazan los exámenes y los libros de texto. De hecho, José Castillejo cuenta que cuando se presenta a Giner, porque quiere entrar en la institución de enseñanza y quiere formar parte de la JAE, le trae el expediente y le dice, Giner, así que usted ha sacado 9 y 10 en todo, ¿no? Dice, sí, dice, no se le van a curar las cicatrices en su vida. Y él se queda, dice, hostia, ¿pero qué he hecho? Dice, vaya usted y lea esto y aprenda francés, y se queda, lo cuenta él, ¿no? Como dice, que absolutamente sorprendido, porque esto de ellos de los exámenes, la memorización, lo tenían muchísima manía, ¿no? Bueno, en la tercera etapa, pues, se crea la Junta de Ampliación de Estudios, residencia de estudiantes y las misiones pedagógicas. Este es un edificio que Cosío diseñó para que no tuvieron dinero, ¿no?, para albergar la institución libre de enseñanza. Y, bueno, no voy a detenerme más aquí, la ILE fue exactamente ese proyecto maravilloso que intentaba cambiar España. Por eso la represión fue brutal contra los maestros y, sobre todo, las maestras de la ILE, ¿no? Sobre ello gravitó la cultura española y esa capacidad de transformación. Rapidito, actualidad de las propuestas. Bueno, ellos querían reformar el sistema educativo, cultivar la ciencia, valorar el patrimonio histórico-artístico. Los museos son escuelas, son verdaderos instrumentos pedagógicos. De hecho, quiero que sepáis que, ya que este museo es gratis, la gratuidad del Museo del Prado a profesores y alumnos es una propuesta de Cosío, de 1928, que dice, aquí los grupos y los maestros gratis, lo consigue él. Bueno,
Cossío y Giner se juntan y escriben como igual a Messi le firman una servilleta, pues aquí lo mismo, en un papel, cuáles son las reformas que hay que hacer. Y fijaros la primera, nivelación de maestras y maestros. Lo primero que piden es la igualdad de los maestros y de las maestras, ¿no? Esto es de 1882. Quieren educar antes que instruir, evidentemente, la dignificación de los maestros, una escuela laica, ¿no? Lo de la escuela laica era muy respetuoso con la religión, de hecho que decía que en el credo había verdadera poesía, pero dice, pero claro, poner a un alumno pues ahora mismo a decidir sobre algo que no sabe, yo lo entiendo, no sé, si no le explicas mecánica cuántica, el tema de la Santísima Trinidad es igual de complicado o más, ¿no? Entonces era un poquito lo que decía, ¿no? Coeducación e igualdad. Los mejores maestros, los sitios más necesitados, he puesto esto porque me he encontrado en el periódico que la Unión Europea, después de sesudos estudios, 3 meses de una comisión reunida, ha dicho que los mejores maestros tienen que estar en los sitios más complicados. Bueno, pues ahí. Y que la universidad tendría que bajar al pueblo, ¿no? Así que la coeducación, formación del profesorado, enseñanza laica, formación profesional, función inspectora, pacto educativo, defensa del aprendizaje cooperativo, todo esto son propuestas de Cossío y de Laïle que tienen una actualidad pasmosa, ¿no? En esa primera época crearon un boletín donde participa gente como Henry Bergson, Charles Darwin, John Dewey, María Montessori, H.G. Wells, León Tolstoy, Gabriela Mistral, en fin, Bertrand Russell, ¿no? Aquí colaboraban todos en este boletín con sus artículos, ¿no? Y crean todo esto, ¿no? De la Institución Libre de Enseñanza nace el Museo Pedagógico Nacional, la Fundación Serra Pamblay, la JAE, la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas, el Instituto Escuela y las misiones pedagógicas. Bueno, Posada, por favor, si no fuisteis a la Sierra Pamblay, enfrente de la catedral está, hay una escuela de formación profesional, y dice Posada, ya que Posada era de los nuestros. Hay en León, muy cerca de la hermosa catedral gótica, un edificio de apariencia modesta, que no tiene al exterior nada de particular, una casa grande con gran portal. Esta casa, que apenas se advierte contemplando la catedral cercana, es una escuela, una pequeña escuela profesional de artesanos. Ahí está calladita, recogida, silenciosa, incubando un mundo. Por su origen, por su significación moral, por su finalidad, por toda su orientación, es la escuela una obra simpática de paz social. Os cuento la historia muy brevemente, aunque este señor la cuenta mucho mejor que yo, Luis Mateo Díez, en las lecciones de las cosas. Un señor llamado Paco Sierra Pamblay, de origen asturiano, rico, soltero, tiene mucha pasta y está harto de ver a los niños de León descalzos por la calle. Y dice, tengo mucha pasta, no tengo herederos, quiero construir escuelas de formación profesional para estos niños. ¿Quién sabe algo de esto? Y dice, querido Paco, hay 3 individuos. Uno que es de aquí de León, que se llama Muguresindo Azcárate, tiene 2 amigos, uno se llama Manuel Bartolomé Cossío y el otro Ginés de los Ríos, que me lo traigan aquí, que los pago yo todo. Y los mete en el Valle de la Ciana y dice, aquí estáis y no salís de aquí hasta que tengáis un plan para escuelas de formación profesional. Será por perres. Y ellos diseñan 5 escuelas. Villablino, Hospital de Órbigo, Villameca, Morelos de Tabra y León. La escuela que acabáis de ver, de Obreros de León, es la primera escuela de formación profesional. Ahí llega un niño descalzo también y es el que funda luego Mantequería Leonesas. Y las colonias Álvarez también. En fin, que esas escuelas son las que evidentemente realzan el espíritu de lo que es la idea de la escuela de formación profesional y sobre todo la idea de la escuela para Manuel Bartolomé Cossío, Ginés de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. Aquí Cossío empieza a colar a las maestras. Todos sabemos que para estudiar las mujeres no podían ir a la universidad. Sabéis que el caso de Concepción Arenal, ¿no? Que tiene que disfrazarse de hombre para poder estudiar Derecho. Y aquí empieza él a hacer algunas trampillas. Por ejemplo, matricula en francés a una maestra que dice, pero si aquí solo pueden estudiar corte y confección, y dice, joder, que me he confundido, dice, vaya que está, ¿no? Y van intentando colar este tipo de cosas, ¿no? Hay una historia preciosa que no quiero, que es la historia de Herminio Almendros, y quiero dejarla pues luego se me olvida. Herminio Almendros es un maestro jovencito que llega con 23 años a dirigir las escuelas de Sierra Pamblay. Cossío se enamora de aquel figura porque era un tío maravilloso y le dice, oye, hay que fundar una cátedra en Cataluña que no existe, ¿por qué no vas hasta allá? Se va a Lérida y luego va a Huesca. Y cuando está allí, va a Francia y va a ver a Freinet.
y se hace amigo de Freinet, y Freinet le deja la imprenta y se la trae. Este señor, Herminio Almendros, tiene un alumno que se llama Antonio Benalles, el maestro que les enseñó el mar. Este Herminio Almendros se exilia en Cuba, y cuando la revolución, Armando Hart, el ministro de Educación y Cultura, le encarga formar las escuelas populares de Cuba y las escuelas rurales de Cuba. Bueno, Herminio Almendros es el padre de Néstor Almendros. Y es uno de los más avanzados pedagogos que ha existido. Y bueno, yo tengo la bibliografía, es absolutamente impresionante. Lo digo porque tiene mucha responsabilidad en esto, ¿no? Si vais a León, a este sitio pequeñito, pues aquí lo tenéis, las escuelas, y aquí está la Biblioteca Azcárate. Aquí fue donde se reunió la revista Espadaña famosa en el año 44, y bueno, la residencia de estudiantes. Quiero haceros solo un pequeño inciso. Machado era alumno de Cossío y de Giner. Machado dice que Cossío era una gloria nacional. De hecho, hay una historia muy bonita, ¿no? Dice él que cuando llegaban a la escuela él y su hermano, Manuel, que por cierto los llevaba el pequeño de la mano, José, porque tuvieron un hermano pintor que era muy amigo de Cossío y siempre dice, joder, vosotros, ¿por qué os trae el pequeño? Venía José, que era el pequeño, con los dos de la mano, como Manuel y Antonio, ¿no? Y decía Antonio Machado, para mí Cossío no era mi maestro, era mi héroe, ¿no? Y Giner. Y entonces, cuando muere Cossío, en Juan de Mairena le dedica unas palabras que poca gente ha visto, es él. Dice, era mucha la belleza espiritual del gran español que hoy nos abandona para que podamos encerrar su figura en las corrientes etopeyas de la españolidad. Bueno, pues tampoco nos quedan muchos retratos suyos. Dice que se parece al marqués de Espínola en Las Lanzas, ¿no? Y efectivamente dice, porque Cossío era muy de Velázquez, Machado era muy de Velázquez y Cossío era del Greco. Y ahí le dice, bueno, voy a hacerle una pequeña trampa como homenaje, ¿no? Diciendo que es de verdad. Aquí está. Y ahí lo compara, ¿no? Bueno, pues en Juan de Mairena, sin nombrarlo, le hace un homenaje póstumo a Cossío, a su maestro Cossío, que era la gran gloria nacional de la pedagogía, ¿no? Bueno, hay una frase con la que cerraré esto luego, que Cossío tiene una frase que es, hay que decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos. Esta frase la dice Cossío a los hermanos Machado cuando van a celebrar el éxito de una obra, ¿no? Y que dice Cossío, acordaos de cuando erais niños, de cuando vuestro padre, aquí amado de todos, os envió a esta casa para aprender dos cosas, ¿no? A decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos. A Machado eso que admiraba tanto a Cossío, pues le emociona mucho, ¿no? La institución libre de enseñanza es acusada de meter el demonio en la cabeza de los niños y esa es la gran represión que se hace a los miembros de la institución libre de enseñanza, ¿no? Es lo peor, dice, enseñar a ser libre, pero ¿dónde se ha visto esto? Y se escriben dos libros, los intitulados La tragedia española y Una poderosa fuerza secreta, donde se acusa a la ILE de ser una secta que intenta meter el demonio en los cuerpos de los niños y por lo tanto a esta gente se le puede depurar, se le puede fusilar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, rapidito, el grupo de Oviedo, no se entendería la institución de enseñanza sin la gente de aquí. Posada, Álvarez Builla, Altamira, Sela y Clarín. Yo que soy un poco fetichista de los libros, tengo este librito que es de Sela, de la misión moral de la universidad, que resume en unas paginitas cuál es el sentido de la universidad, ¿no? O pedagogía de Posada, de Posada, o ideario pedagógico de Rafael Altamira, que era valenciano, pero vamos a darlo por obetense, ¿no? Ya que estuvo por aquí. Bueno, pues esta gente fueron los que, claro, Clarín se alejó un poco más, pero Clarín formaba parte de aquel grupo, ¿no? Es Oviedo, la Universidad de Oviedo, la que crea la primera extensión universitaria de España. Las primeras universidades populares, además, se crean aquí, en Mieres y en La Felguera, y luego en Valencia. Hay una foto de Blasco Ibáñez inaugurando la Universidad Popular de Valencia con 3.000 personas en la calle. Es una cosa flipante. Flipante. Blasco Ibáñez, muy amigo de Sorolla, por cierto. Que esa es otra historia. Bueno, pues Clarín, muy también íntimo de Cossío en su tiempo, y Rafael Altamira, que eran muy amigos. Aquí está Domingo Barnés, que era el ministro de Educación, antes de serlo, y Manuel Bartolomé Cossío, que van a recibir a Rafael Altamira, que viene de un viaje a Madrid. Hay muchas fotos a la estación de Madrid a su regreso de América, ¿no? Bueno, Adolfo Álvarez Builla también,
y Posada. De Posada hay un libro que, como no me cabía, no he traído, que es Pedagogía, pero se titula Feminismo. Tocho así, que escribe sobre feminismo. Y dice Posada en 1899, la transformación sufrida por nuestras sociedades, tanto en el régimen político como en el régimen económico y en el pedagógico, no permite cambios de condición personal parciales. Si se reconoce como necesario que el ser humano, el hombre, la mujer, tiene derecho a vivir, el derecho a la vida implica todos los derechos de la personalidad. Esto es lo que dice Adolfo Posada. Aquí está Sela, del que os hablé, cuando dice que desarrollar la cultura pública, esa es la labor de la universidad. Y voy a finalizar con las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas fue un proyecto precioso. Cosío tiene 74 años, está malo, está enfermo, pero le ofrecen esa posibilidad. Y él viene desde Suiza y encabeza las misiones pedagógicas. Y este museo es un ejemplo de las misiones pedagógicas. Lo voy a resumir para que entendáis lo que es las misiones pedagógicas, aunque ya lo sabéis. En España, con ese analfabetismo, ¿por qué un señor de un pueblo del occidente de Asturias no va a tener cuadros? Dice, Cosío, va a tener cuadros. A ver, Cosío, ¿los vas a traer al Prado a todos? Voy a llevarles los cuadros. Pues llevarles los cuadros no se pueden sacar. Ya, pero yo soy catedrático de arte y tengo amigos y alumnos que pintan. Así que voy a pintar los cuadros, voy a ponerle los marcos, voy a pintarlos, ¿eh? No voy a hacer impresiones, voy a hacer copias. Voy a hacer copias literales y las vamos a llevar. Esas son las misiones pedagógicas. Y vamos a ver fotos que indican todo esto. Este es el sentido de las misiones pedagógicas, llevar la cultura a los pueblos, a los que por estar tan alejados nunca han tenido posibilidad de nada de esto. Esto estaba en el espíritu de la República, ¿no? En el artículo 48, la República dice que la enseñanza tiene que ser gratuita y obligatoria y será laica. Y no es verdad, no. La República no prohíbe la enseñanza religiosa en los colegios religiosos. Dice el último párrafo, se reconoce en las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Exactamente como ahora. Pues que de la inspección mira para otro lado. Pero exactamente como ahora. Este artículo 48 viene implementado por Lorenzo Luzuriaga. Y voy a ir rápido. Lorenzo Luzuriaga, que es el pedagogo que implementa la reforma educativa, es miembro de la Institución Libre de Enseñanza, pero no hablaba de tacón, Escribió todo esto, la preparación de los maestros, las escuelas activas, la enseñanza primaria en el extranjero, la escuela unificada, la escuela única, las bibliotecas escolares, la educación nueva, los programas escolares, instrucciones didácticas en Francia y en Italia, la nueva educación en Alemania, los planes de enseñanza en Alemania y Austria, y también el analfabetismo, porque en España había, como os dije, 6 millones de analfabetos. Y por eso se crean las misiones pedagógicas, que era fomentar la cultura en general y educar a la ciudadanía, modernizar el país a través de la ciencia, la cultura y la educación. Mirad, en el grupo de teatro que se crea, ahora veremos que se crean las misiones pedagógicas, en una sábana, que por cierto, vinieron a Asturias, también vino La Barraca. Vino Agrao y estuvo aquí en el Fontán. Pero Alejandro Casona, que dirigía el teatro de las misiones, decía él, nosotros somos, digamos, de primero, luego ya cuando estáis iniciados ya viene Lorca con lo suyo, porque no, entonces Lorca era ya más universitario. En la bandera que tenían, en la sábana que llevaban con ellos, ponían, hay que democratizar la belleza. Eso era lo que ponía el grupo de teatro, ¿no? Bueno, pues las misiones pedagógicas, Cosío hizo una trampa. A Cosío lo quería todo el mundo. Y mirad quién se unieron a las misiones. María Moliner y Luis Cernuda, el Servicio de Bibliotecas, Pedro Salinas Zambrano y Rafael Alberti. El Museo del Pueblo, Ramón Gaya, Luis Cernuda, Lorca y Machado. El Teatro y Coro del Pueblo, Alejandro Casona y Martínez Torner. De la Casa. El Teatro del Guiñón, Rafael Dieste y Machado. Eduardo Martínez Torner y José de Valdamar. ¿Cuál era la trampa? Tú estás en tercero de magisterio, en una escuela normal. Y te dices, oye, que vamos a hacer una misión pedagógica. No se cobra nada, pero bueno, se os paga la comida. ¿Quién quiere venir? ¿Quién va? Estos. Claro, se apunta todo el mundo. Si te van a meter en un autobús o vas a subir en un burro al lado de Luis Cernuda y te gusta la poesía, pues a ver quién no va, ¿no? Entonces, estos servicios fueron los que llevaron, y así se quedaban las caras, ¿no?
Cosío tenía una madrina que era muy amiga de su padre, Gines de los Ríos, que era Concepción Arenal. Porque él era medio gallego también, aunque nació en Aro, pues su mujer era gallega y pasaba en la finca de San Cid mucho tiempo, ¿no? Abrir escuelas y cerrar cárceles. A las misiones pedagógicas fueron toda esta gente que acabamos de ver y cuando llegaban a un pueblo leían este manifiesto, ¿no? Porque la gente se asustaba. Imaginaos un pueblo que nunca hubiese ido nadie, porque había lugares donde había médicos. Las misiones de Asturias llevaban un médico. En las Urdes, por ejemplo, alguno informaba, estamos en un sitio donde parece que hay lepra, ¿no? Y entonces mandaban un médico. Pero la gente se asustaba. De hecho, el cura les decía en algunos sitios, va a venir el demonio, ni se os ocurra ir, no hagáis caso de esos, que os van a meter el diablo. Y entonces les leían un manifiesto que él había escrito, ¿no? Que decía, es natural que queráis saber, antes de empezar quiénes somos y a qué venimos, no tengáis miedo, no venimos a pediros nada, al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis, por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, ¿no? Este era el espíritu. Por eso Juan Ramón Jiménez dice que cuando hablaba de Cosío, un jardín, la tierra olea bajo nosotros, un jardín se mueve al viento y somos todos marineros del entusiasmo. Esa es la razón por la cual se les llamó marineros del entusiasmo. Esto era un bibliobús de la época que llegaba solo a las ciudades, evidentemente, claro, esto no lo puedes meter por picos de Europa, ¿no? Estos son clases, aunque parece mentira, los señores de la boina, como sabéis, son niños, ¿eh? A veces, este es el Teatro del Pueblo, ¿no? Alejandro Casona lo dirigía, el Teatro Universitario también. Esto es el autobús que trasladaba a los artistas del Teatro del Pueblo. Esta foto me encanta porque si veis el balcón donde están los de arriba, parece que va a reventar, ¿no? Está en todo el mundo, porque también participaban ellos en obras de teatro. Este es el Guiñol. El Guiñol lo coordinaba Machado. Todas las obras de Guiñol, si Machado no daba... Porque Cosío decía, de preguntarle a Machado si es suficientemente de pueblo. Porque él quería, claro, él no quería gente engreída. De hecho, Cosío le encantaban las artes populares, que era otra cosa que tenía en común con Sorolla. Había hecho un análisis de las distintas camisas de los campesinos en España. Y decía, escuchad. Bueno, Martínez Torner grababa todas las canciones de los pueblos, ¿no? Así les quedaban las caras, y este es el Museo del Pueblo, ¿no? El Museo del Pueblo tenía 2 colecciones de 14 cuadros, con 14 copias de cuadros, y en estas 14 copias de cuadros, normalmente, después, se le daba alguna copia a los que iban, y también se les hacía proyecciones. Y los cuadros se ponían en cualquier lugar, ¿no? En una cuadra, en una casa, en una escuela, en donde se pudiese. Llegaron a 179 localidades porque no es lo mismo llevar una biblioteca que llevar 14 cuadros, ¿no? La prueba es que puedes llevarlos en camionetas, pero a veces tienes que llevarlos en barco. Esta es una zona de Galicia donde hay que llevar los cuadros en barco. Pues se cargaban con mucha ilusión y se descargaban con muchísima ilusión, ¿no? Aquí aparece un Velázquez, en fin. Y esto es las misiones pedagógicas. Ramón Gaya, Dios en la pintura, explicando una pintura a gente que nunca ha visto una pintura. Esto es la dignidad absoluta también de un señor mirando un cuadro con la gorra atrás, en solemnidad, ¿no? Ramón Gaya dando clase de pintura, las mujeres viendo el cine por primera vez. Con el cine cuentan anécdotas. Cuando veían un tren, se agachaban porque pensaban que iba a salirse de la pantalla. O cuando grababan, claro, muchos no habían visto la luz eléctrica, entonces quedaban flipando con la luz, era la primera vez que estaba la plaza iluminada, ¿no? Cuando grababan por la mañana el perro del tío Lucas, el tío no sé qué, y los ponían por la noche, entonces estaban fascinados. Y María Teresa León, la pareja de Alberti, que escribió un libro precioso, Memoria de la Melancolía, cuenta, ¿no?, cómo se quedaban esas caras absolutamente fascinadas, ¿no? Bueno, esta es una señora que tiene bocio, el niño también tiene bocio, y el misionero recoge que si puede venir algún médico, porque es una zona de las Urdes bastante pobre, ¿no? Bueno, los cuadros eran sobre todo, por supuesto, del Greco, de Murillo, de Goya, de Zurbarán, de lo que Cosío llamaba la pintura española. Esta foto me encanta, esta es una foto del fotógrafo Germán Somolino. Si ves la niña, la segunda por la izquierda, cómo mira la cámara, la jefa de la banda parece la que tiene el pañuelo, ¿no? Por primera vez los niños sonreían porque por primera vez jugaban, no sabían jugar.
Y los maestros se llaman juegos. Si visteis el maestro que prometió el mar, va con ellos a bañarse, ¿no? Eso es una cosa, bueno, formaba parte de ese sentido, ¿no? Bueno, los asturianos de Manuel Bartolomé Cosío en las misiones pedagógicas, evidentemente el secretario de las misiones pedagógicas era Luis de Santullano, era su mano derecha. Constantino Suárez Fernández, que era un periodista de Avilés, le conocían como el Españolito, ¿no? Fue el interventor. Eduardo Martínez Torner dirigió el servicio de música y las misiones del coro, y Alejandro Casona, ¿no? Las misiones pedagógicas en Asturias fueron sobre todo en las zonas, evidentemente, claro, Oviedo tenía todo esto que irradiaba con las edades populares o la extensión universitaria, iba a las zonas rurales. Y Degaña y Ferredo fueron fundamentales, toda la zona de Besullo, ¿no? Cangas del Narcea y Castropol. Y aquí está donde recorrieron todo, ¿no? Castropol, ya que está aquí la queridísima bibliotecaria de Castropol, pues Castropol, la biblioteca de Castropol fue una referencia en toda España y también en Europa. Por eso Cosío dice que quisiera 1000 Castropoles en España, porque el servicio de bibliotecas multiplicado hacia el infinito que hizo Castropol fue absolutamente impresionante, ¿no? Esta biblioteca circulante de Castropol estuvo todas estas sucursales. Lo tenéis en internet, no puedo detenerme, pero es absolutamente impresionante. Por eso que me gustaría 1000 Castropoles en España. Es la única localidad a la que hace referencia Manuel Bartolomé Cosío. Quisiera 1000 Castropoles en España. Estuvo en Castropol García Lorca, también estuvo aquí en el Fontán, y Cernuda. Por eso Cernuda tiene una placa en Castropol, ¿no? Cernuda. Luis Cernuda, en Burgondo, en Ávila, dirigiéndose en burro a leer poemas a una aldea de analfabetos. Es la dignidad absoluta. Aquí está don Luis Cernuda, elegante como era Cernuda. Cernuda no se sube en burro, pero ahí va con su pajarita y su traje impecable. Faltaría más, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Todas estas bibliotecas fueron las creadas en Asturias entre septiembre del 31 y del 33, todas. Es muy probable que aquí encontréis todos referencias de vuestro pueblo, ¿no? Bueno, para acabar, decía Cosío que no hay estética sin ética, y por eso él adoraba la pintura del Greco. Estos son fotos de él. Esta es una foto con Giner muy típica del Pardo. Aquí está con su perra, foto de su mujer, aquí con su nieta, aquí con su hija y con Giner enseñándola, subiéndola al burro. Aquí está en Eton, porque iba mucho por Inglaterra. Este señor, que parece un mafioso, es el ministro de Educación, don Diego Barnés, que creó muchos institutos en España. Aquí está él con la foto delante del arco mudéjar, que es el arco que más le gustaba. Aquí está con su nieta. Y aquí la foto de junto a Luis Santillana, ¿no? Cuando muere Cosío el 3 de septiembre del 35, bueno, Cosío muere el 2 de septiembre, según queda registrado a las 2 de la mañana, y lo entierran el 3 de septiembre, van todas las autoridades, pero portan el féretro los alumnos, ¿no? Y él está enterrado en el cementerio, en la zona de los Ilustres. Dice él que he sido un liberal rectamente, sin una depresión sobre una línea de conducta irrevocable. Cosío fue un liberal, políticamente no tuvo su discípulo, y él no fue socialista, fue Julián Besteiro. Julián Besteiro fue, digamos, el heredero político, pero él no entró nunca en ese tema, ¿no? Por siempre preguntan Cosío, pero Cosío, pues no sé, es una persona de centro liberal, aunque él, como era republicano, va en la candidatura republicano-socialista, ¿no? Fue un ambiente. Hay unas conversaciones de él y con Gregorio Marañón increíbles. Cuando Gregorio Marañón va a la cárcel, Cosío va a verlo y luego se juntan en el Cigarral. Tiene unas conversaciones impresionantes. Hay unas palabras de Marañón a Cosío que es absolutamente fascinante lo que dice de él, ¿no? Y este es el maestro que prometió el mar. Yo sí creo que todos habéis visto la película, supongo, ¿no? Bueno, el maestro que prometió el mar es este cuadernillo. Este cuadernillo indica el método Freinet, ¿no? Y es una historia muy bonita, todos la conocéis, porque les dice el maestro, ¿habéis visto el mar? Y dice, no. Dice, os voy a llevar a ver el mar. Pero antes tenéis que escribir cómo percibís el mar. Y hay cosas entrañables. Dice un niño, el mar será muy grande. Yo no lo he visto nunca. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona, cuando estaba en el servicio militar. Tal. Y más adelante dice, luego el maestro ha llamado a mi hermano y mi hermano ha venido y ha dicho que no estaba en Pamplona. Este cuaderno es exactamente ese libro que enseñó ese chico de Gaza
antes de que bombardeasen su escuela. Cuando yo vi esa escena, me acordé de la frase de Cosío, decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos. Y escribí este poema imaginándome lo que pasó después. Y ya que empezamos con el niño, me gustaría terminar con el niño. Está escrito en julio del 2014 y el poema se titula Coordenadas. El niño señaló el avión con su dedo y el avión señaló la escuela con el suyo, y las letras del enferado saltaron por los aires. Los números huyeron calculando la magnitud exacta de la infamia y el algoritmo preciso de las rabias indecimales. Un diccionario abrió su cuerpo por la palabra paz, pero fue precisamente atravesado. Las mesas no pudieron organizarse y perecieron abrazadas a sus sillas. Un mapa viejo, un dibujo, lápices casi sin color, el esqueleto achacoso al que ya le faltaba la cabeza. El avión volvió a señalar con su dedo, el niño volvió a señalar con su dedo y el avión señaló al niño con el suyo. Gracias.